En cada colapso de la historia, hay una pregunta que se repite. ¿Alguien vio la caída antes de que todo se derrumbara? Se imagina a los banqueros tranquilos, a los periódicos celebrando récord tras récord, a las familias convencidas de que el futuro solo podía mejorar. Y al mismo tiempo, unas pocas voces solitarias advirtiendo peligros que casi nadie quiso tomar en serio. Eso fue exactamente lo que ocurrió alrededor de octubre de 1929. El colapso no fue un golpe inesperado salido de la nada. Fue la explosión final de una bomba que llevaba años armándose delante de millones de personas. En los años 20, Estados Unidos jugaba con algo que el mundo nunca había visto, una bolsa de valores que parecía tener una sola dirección, hacia arriba. Cada subida alimentaba la siguiente. Cada nuevo rico servía como prueba de que dudar era cosa de perdedores. Quien se atrevía a cuestionar la euforia era ridiculizado, apartado, silenciado. Y es precisamente cuando una sociedad entera se convence de que ya no hay peligro, cuando se cree que las reglas han cambiado para siempre, que la realidad empieza a cobrar la factura en silencio. Esta es la historia de cómo una nación apostó todo creyendo que el riesgo había dejado de existir, y de cómo, en cuestión de días, la realidad presentó la factura más cara del siglo. Por cierto, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Me encanta descubrir hasta dónde viajan estas historias sobre dinero, poder y decisiones que han dado forma a nuestro presente. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. Para entender lo que ocurrió en aquel octubre fatídico, primero tienes que entrar en la atmósfera de los años 20. Los años 20 fueron, para Estados Unidos, como una intoxicación lenta y agradable. Una borrachera de optimismo que se sentía en las calles, en las fábricas, en los bancos y hasta en las conversaciones familiares. Mientras Europa seguía marcada por las ruinas, los cementerios y las deudas de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos parecía haber quedado al margen de la destrucción. Sus ciudades seguían en pie, sus puentes seguían firmes, sus fábricas seguían encendidas. El continente europeo estaba exhausto, reconstruyéndose ladrillo a ladrillo. En cambio, al otro lado del océano, las máquinas rugían a toda velocidad. Las fábricas trabajaban día y noche, produciendo acero, coches, electrodomésticos, textiles, bienes de consumo que antes eran un lujo reservado para unos pocos. La sensación general era que se estaba creando riqueza de verdad. Se levantaban edificios, se abrían nuevas empresas, se probaban nuevas tecnologías. La palabra progreso parecía tener sentido concreto, medible, palpable. La industria manufacturera vivió un auge que muy pocos habían visto antes. Las cadenas de montaje, perfeccionadas hasta el extremo, permitían producir en horas lo que antes llevaba días. La economía parecía funcionar como un reloj bien aceitado. La productividad subía, las empresas aumentaban beneficios, los salarios reales de muchos trabajadores empezaban a crecer. Para una parte importante de la población, por primera vez, el futuro se veía más amplio que el pasado. Y ese cambio también se notaba en la vida cotidiana. La gente venía de la sombra de la guerra, de la escasez, del racionamiento, de las malas noticias. Ahora el centro de la escena estaba en los bares clandestinos llenos de jazz, en las fiestas secretas donde corría el alcohol a pesar de la ley seca, en las calles iluminadas por nuevos anuncios y carteles. Las mujeres comenzaban a usar vestidos más cortos, se cortaban el cabello, salían más, reclamaban espacio y libertad. Los códigos sociales empezaban a relajarse, y la vida urbana parecía ofrecer un nuevo tipo de libertad. Mientras tanto, en ciudades como Detroit, algo revolucionario estaba ocurriendo. De las líneas de montaje salían coches a una velocidad que antes habría parecido imposible. Henry Ford no solo había fabricado automóviles, había cambiado la forma en que se producían las cosas. La producción en masa redujo tanto los costos que un coche dejó de ser un símbolo exclusivo de las élites y empezó a ser un sueño alcanzable para un trabajador promedio. Personas que jamás habían pensado en tener un automóvil
ahora podían considerar comprar uno. Y el coche era solo el comienzo. El nuevo sueño americano ya no se limitaba a una casa propia. Ahora se trataba de llenar esa casa con objetos modernos. Una radio para escuchar noticias y música, una lavadora para ahorrar horas de trabajo en el hogar, aparatos que prometían comodidad, estatus y una vida mejor que la de la generación anterior. El consumo dejó de ser un lujo y empezó a verse casi como una obligación social, como una señal de éxito. Había una sensación de que el nivel de vida se elevaba, de que cada año sería un poco más fácil que el anterior. Y en ese ambiente, muchas personas llegaron a convencerte, si hubieras vivido allí, de que el futuro iba a ser inevitablemente más brillante, más próspero, más abundante. La idea de retroceder parecía ridícula. Lo importante es que esa prosperidad no era completamente inventada. Había crecimiento real. La productividad subía, se construían fábricas, se abrían carreteras, se vendían millones de productos. Los salarios de muchos trabajadores mejoraban y una parte de la población sentía por fin que podía aspirar a más que simplemente sobrevivir. Sin embargo, bajo ese crecimiento auténtico, había otra fuerza que también se inflaba, silenciosa y peligrosamente: la especulación, una especie de fiebre que empezaba en las páginas financieras de los periódicos y terminaba en las conversaciones de bar, en las oficinas, en las cenas familiares. Cada vez más personas comenzaban a hacerse ver la bolsa de valores no solo como un lugar para invertir a largo plazo, sino como una máquina de enriquecerse rápido. A medida que se acercaba el final de la década de 1920, esa especulación había crecido tanto que empezó a eclipsar por completo la realidad económica que había debajo. La historia dejó de ser la fábrica, el taller, la herramienta, el esfuerzo diario, y se convirtió en la acción, el precio, el gráfico que subía sin parar. Para muchos, el verdadero trabajo parecía menos importante que el papel que representaba la propiedad de una empresa. La especulación se hizo tan enorme que terminó devorándolo todo. Se volvió la conversación principal. Se volvió el nuevo mito. Lo que importaba ya no era cuántos coches se producían, cuánta riqueza real se generaba, sino a cuánto se podía vender una acción en la mañana para comprar otra diferente por la tarde. La gente dejó de mirar el suelo para mirar solo el cielo de las cotizaciones. Y ahí, justo en ese punto donde la historia real empezó a quedar en segundo plano y la fantasía del dinero fácil ocupó el centro del escenario, comenzó a escribirse el capítulo que cambiaría la vida de millones de personas en cuestión de días. El mercado de valores se convirtió en el corazón de toda esta manía colectiva. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, basta con ver una simple comparación. A comienzos de la década de 1920, menos de 3 millones de estadounidenses tenían acciones. Para finales de 1929, esa cifra ya rondaba los 10 millones. En menos de una década, el mercado dejó de ser un terreno exclusivo de banqueros y grandes industriales y empezó a meterse en la vida de la gente común. Pero aquí aparece el detalle que casi nunca se explica y que lo cambia todo. La mayoría de esas acciones no se compraban con dinero ahorrado durante años. Se compraban con dinero prestado. A ese mecanismo le llamaban compra con margen, y parecía una genialidad. Funcionaba así. Una persona entraba a una oficina de corretaje con $1,000 en el bolsillo y salía dueña de $10,000 en acciones. El corredor ponía el resto. El comprador solo aportaba el 10% y el corredor cubría el 90% restante. Sobre el papel, era brillante. Mientras el precio de las acciones subiera, el sistema parecía perfecto. Las vendías a un precio mayor, devolvías el préstamo y te quedabas con una ganancia multiplicada gracias al dinero ajeno. A simple vista, parecía una máquina de crear riqueza casi sin esfuerzo. Sin embargo, detrás de esa sensación de dinero fácil, se escondía otra realidad. Todo dependía de que el precio siempre subiera. Cualquier caída, incluso una pequeña, podía borrar en horas el capital del comprador y dejarlo atrapado en deudas. Era una estructura frágil, levantada sobre una suposición muy peligrosa.
una trampa financiera que se había ido construyendo poco a poco a lo largo de la década y que ahora estaba a punto de cerrarse sobre millones de personas al mismo tiempo. Lo más inquietante es que ese mecanismo no se quedó en los círculos ricos de Wall Street. Alcanzó a gente corriente en todo el país. Un sastre en Brooklyn, una secretaria en Chicago, un dueño de una pequeña tienda en Kansas City, un operador de ascensor en Manhattan, personas con trabajos comunes, sueldos modestos y una vida más o menos estable, de pronto tenían una influencia en el mercado de valores que en cualquier otro momento de la historia habría sido impensable. La mayoría de ellos no estaba invirtiendo en negocios que comprendiera en profundidad. No dedicaban noches enteras a revisar balances, ni a estudiar al equipo directivo de las empresas, ni a leer informes detallados. En muchos casos, ni siquiera les interesaba el producto que esas compañías vendían. La lógica era mucho más simple y directa. Comprar hoy porque se confiaba en que el precio sería más alto mañana. Era una apuesta disfrazada de inversión. Se trataba de especulación pura, extendiéndose como una fiebre silenciosa. Y mientras siguiera entrando dinero nuevo de otros especuladores, mientras más personas se sumaran a la misma apuesta, los precios continuaban subiendo. Eso creaba una especie de profecía autocumplida. Cuando alguien estaba convencido de que el precio de una acción subiría, compraba. Esa compra empujaba el precio un poco más arriba. Ese pequeño movimiento confirmaba, a ojos de todos los que estaban mirando, que la apuesta era correcta. Entonces, otros se lanzaban a comprar también. Con cada nueva compra, el precio volvía a subir, reforzando la ilusión de que el mercado solo conocía una dirección. Poco a poco, el ciclo se volvió más rápido, más intenso, más difícil de detener. Llegó un punto en que el mercado entero se movía a una velocidad que ya nadie controlaba realmente. Y mientras la euforia crecía, casi nadie quería hacerse la pregunta incómoda: ¿qué ocurriría el día en que, por la razón que fuera, el precio dejara de subir? Para el año 1929, el mercado de valores se había convertido en una especie de sueño febril, en una alucinación colectiva donde las reglas normales de la realidad parecían haberse disuelto. Día tras día, las cotizaciones subían y subían, y para millones de personas eso era suficiente para concluir que el sistema era infalible. A lo largo de los años 20, los precios de muchas acciones se habían más que triplicado. Empresas cuyas ganancias crecían, sí, pero no en la misma proporción que sus precios en bolsa, se valoraban ahora como si fueran máquinas mágicas incapaces de fallar. Aquí es donde todo se vuelve más inquietante. Los rendimientos por dividendos de una gran cantidad de acciones habían caído por debajo de lo que ofrecía una simple cuenta de ahorros en un banco. Si tú hubieras vivido en esa época, te habrías encontrado frente a una elección muy clara. Por un lado, podías dejar tu dinero en el banco y obtener un rendimiento estable, de alrededor de un 3 o 4% al año, con la seguridad de que ese interés llegaría puntualmente. Por otro lado, podías entrar a la bolsa, comprar acciones incluso con dinero prestado, y aceptar un rendimiento por dividendos inferior al 3%. Sobre el papel, tenía poco sentido. Las acciones valían menos como activos productivos reales de lo que valía el dinero en efectivo, quieto, sin riesgo aparente, en una cuenta. Sin embargo, lo que importaba en ese momento ya no era lo que las empresas generaban, sino la creencia de que los precios seguirían subiendo. A través de la compra con margen, alguien podía acudir a una casa de corretaje con $1,000 y salir con $10,000 en acciones a su nombre. Esa persona solo ponía una décima parte del dinero. El corredor prestaba el resto. Mientras el precio de la acción subiera, todo parecía funcionar casi de manera perfecta. Vendías más caro, devolvías el préstamo y te quedabas con una diferencia que, en comparación con el capital que habías puesto, se veía enorme. Se hablaba de ganancias espectaculares en poco tiempo, de personas que en unos pocos años vieron multiplicado su patrimonio. Pero lo que a ti te interesa entender es la estructura de fondo. Toda esa construcción descansaba sobre una condición muy frágil: que los precios siempre avanzaran hacia arriba. Si el rendimiento por dividendos era menor que el de una cuenta de ahorros, la única manera de justificar esa apuesta era confiar plenamente en que la revalorización de las acciones
haría el trabajo. El mercado ya no era principalmente un lugar para participar de los beneficios de empresas productivas. Se había convertido en un casino gigantesco en el que millones de personas apostaban a que el día siguiente sería, de algún modo, mejor que el anterior. Los economistas profesionales que miraban con atención los números empezaron a alarmarse. Algunos de ellos advirtieron que las valoraciones se habían desconectado por completo de la realidad económica. Veían empresas cotizando a precios que no guardaban relación con sus beneficios, con sus activos, con su capacidad real de generar riqueza. En círculos financieros serios, comenzaron a circular comentarios en voz baja. Se hablaba de la necesidad de frenar, de una corrección inevitable, de una posible caída que podría resultar dolorosa. Sin embargo, esos avisos se quedaban atrapados en los despachos y en los informes que casi nadie quería leer. En las calles, en las oficinas, en las cenas, se oía algo muy distinto. Historias de gente común que se estaba haciendo rica con la bolsa. Para muchas personas, el mensaje era claro. Si tantos estaban ganando dinero, si tantos contaban que en pocos años habían logrado lo que sus padres nunca consiguieron en toda una vida de trabajo, ¿por qué detenerse ahora? En ese ambiente, las advertencias de los expertos sonaban casi ofensivas. Quien se atrevía a sugerir prudencia empezaba a verse como un obstáculo. Los gestores de dinero que levantaban la voz para decir, basta, hay que reducir el riesgo, se encontraban con clientes enfadados que los acusaban de ser tímidos, de no entender la nueva era, de sabotear sus oportunidades. Más de un gestor fue despedido por intentar proteger el patrimonio de aquellos que, cegados por la ambición, solo querían seguir subiendo la apuesta. Ponte en el lugar de alguien de esa época. Si escuchabas que una inversión segura te entregaría un rendimiento moderado en unos cuantos años, y al mismo tiempo, veías que otros presumían de haber cuadruplicado su dinero en el mercado de valores en un periodo breve. La tentación era enorme. ¿Para qué esperar una ganancia limitada cuando supuestamente se podía conseguir mucho más arriesgando en la bolsa? Ese tipo de comparación psicológica fue uno de los motores más potentes de la burbuja. Y ahí se llega al momento más peligroso en cualquier burbuja financiera. Es un punto de inflexión casi invisible, pero decisivo. Es cuando el escepticismo empieza a verse como cobardía, cuando la prudencia se interpreta como estupidez, cuando la persona que te advierte de un precipicio parece un enemigo que quiere arrebatarte tus sueños de riqueza. Las voces cautas existían, las advertencias estaban sobre la mesa, los análisis serios se habían hecho. Sin embargo, frente a la euforia general y al brillo de las ganancias fáciles, esas señales quedaron relegadas a un murmullo de fondo que casi nadie quiso escuchar. Las advertencias eran reales, claras, razonables. Simplemente, en aquel clima de ambición desbordada, dejaron de importar para la mayoría. Y fue precisamente en ese silencio, en esa decisión colectiva de ignorar el peligro, donde el desenlace empezó a volverse inevitable. Para entender lo que pasó en esos meses finales antes del derrumbe, tienes que mirar a una institución clave, la Reserva Federal. Ese organismo tenía en sus manos un poder enorme. Podía frenar la especulación subiendo las tasas de interés y haciendo que el dinero fuera más caro. O podía mantener el crédito fácil y barato para que la fiesta continuara un tiempo más. Y justo ahí apareció un dilema terrible, casi cruel. Si la Reserva Federal subía las tasas con fuerza, corría el riesgo de ahogar el auge económico. Eso podía significar fábricas reduciendo producción, empresas recortando personal, familias quedándose sin trabajo. El miedo a provocar una recesión era real. A nadie le resulta sencillo tomar una decisión sabiendo que millones de personas podrían terminar sin empleo. Por otro lado, si mantenía las tasas de interés bajas, el dinero seguiría corriendo sin freno hacia la bolsa, alimentando una burbuja que cada día se hacía más grande, más frágil y más peligrosa. Era como tener delante un incendio que todavía se podía controlar, pero decidir dejarlo arder con la esperanza de que se apagase solo. En ese contexto, eligieron el segundo camino. Decidieron mantener el dinero barato y permitir que la especulación siguiera inflándose.
En ese momento, a muchos les pareció la opción más segura, la menos traumática. Nadie quería ser responsable de pinchar el globo de golpe. Si tú hubieras estado allí, habrías escuchado argumentos muy razonables. Que el crecimiento debía sostenerse, que la confianza era esencial, que subir las tasas podría ser más peligroso que permitir que el mercado siguiera su curso. Sobre el papel, sonaba prudente, pero en la práctica significó darle más combustible a una máquina que ya se estaba recalentando. A finales de los años 20, el resultado era evidente. El dinero era barato, las tasas de interés seguían en niveles bajos. El crédito se había vuelto sorprendentemente fácil de conseguir. Bancos, corredores y prestamistas ofrecían líneas de crédito a personas que antes jamás habrían tenido acceso a ese tipo de financiamiento. Si tenías un trabajo estable y un poco de reputación, te resultaba mucho más sencillo endeudarte para comprar acciones. La especulación se alimentaba de esa abundancia igual que un fuego se alimenta de oxígeno. Cada nuevo préstamo era como otro soplo de aire sobre las llamas. La hoguera crecía, consumía recursos, exigía más combustible para seguir ardiendo. Lo interesante es que para la mayoría, todo eso se veía como algo positivo. El crédito abundante se interpretaba como una señal de confianza, como una prueba de que el sistema era sólido. Si los bancos prestaban tanto, era porque, supuestamente, no veían peligro. Si los corredores estaban dispuestos a financiar compras al margen una y otra vez, era porque creían que la tendencia alcista continuaría. Y si tú hubieras escuchado las conversaciones en cafés, oficinas o reuniones sociales, habrías encontrado un mismo mensaje repetido una y otra vez, que el mercado de valores se había convertido en la ruta más rápida hacia una vida mejor. Sin embargo, debajo de esa aparente normalidad, algo empezó a cambiar en el ambiente. Para el verano de 1929, la burbuja había crecido tanto que incluso quienes se beneficiaban de ella comenzaban a sentir una incomodidad difícil de ignorar. Había operadores veteranos que miraban las cifras y sentían un nudo en el estómago. Había inversionistas que, aunque seguían ganando dinero, tenían la sensación de que todo estaba demasiado tenso, demasiado inflado, como si el más ligero movimiento pudiera desencadenar una reacción en cadena. La deuda de margen, ese dinero prestado que permitía a millones de personas comprar acciones con una fracción de su propio capital, había alcanzado niveles descomunales en relación con el valor real de las acciones. Se hablaba de montos equivalentes a cientos de miles de millones en dinero prestado, cifras tan grandes que costaba incluso visualizarlas. Para que tú lo entiendas con claridad, significa que una parte muy importante del mercado se sostenía sobre dinero que, en realidad, no pertenecía a los compradores, sino a los bancos y corredores que lo habían prestado. Ese volumen colosal de deuda convertía al sistema financiero en una estructura extremadamente delicada. Si los precios de las acciones caían lo suficiente, muchos inversionistas al margen tendrían que vender apresuradamente para cubrir sus préstamos. Esas ventas forzadas empujarían aún más los precios hacia abajo, provocando nuevas llamadas de margen, más ventas, más pánico. Un efecto en cascada que se expandiría desde los corredores a los bancos, y de los bancos a la economía entera. En ese punto, el mercado de valores ya no era solo un lugar donde se intercambiaban títulos. Se había transformado en una red gigantesca de deudas interconectadas. Una red en la que una cantidad enorme de dinero prestado dependía de que las cotizaciones se mantuvieran altas. Bastaba con que la confianza se agrietara un poco para que todo el edificio empezara a tambalearse. Y aunque muchos preferían no pensar en ello, esa fragilidad era el verdadero corazón del sistema en aquel verano caluroso de 1929. Hubo advertencias de personas muy serias, gente que dedicaba su vida entera a estudiar la economía, los ciclos, los riesgos. Eso es importante para ti, porque muestra que el peligro no llegó sin aviso. Entre esas voces estaba Irving Fisher, profesor de la Universidad de Yale, uno de los economistas más respetados del país en ese momento. Durante años había construido su reputación analizando mercados, precios, tasas de interés
comportamiento de los inversores. Muchos lo consideraban casi una autoridad incuestionable. A principios de septiembre de 1929, cuando las dudas ya empezaban a rondar en algunos círculos, Fisher pronunció una frase que se volvería tristemente famosa. Aseguró que los precios de las acciones habían alcanzado lo que él llamó una meseta permanentemente alta. En otras palabras, que el mercado había llegado a un nivel desde el cual, según su visión, ya no habría grandes caídas, solo ajustes menores. Esa declaración, viniendo de alguien con su prestigio, reforzó la idea de que el sistema era sólido, casi indestructible. Muchos inversores se sintieron respaldados. Si alguien como Fisher decía algo así, entonces la sensación general era que no había de qué preocuparse. Sin embargo, apenas 2 días después de esa afirmación, el mercado vivió la primera gran venta masiva del año. Fue un golpe fuerte. Los precios empezaron a caer. Las cotizaciones se tiñeron de rojo, y una ola de nerviosismo recorrió las salas de corretaje y las páginas de los periódicos. La gente que llevaba meses ganando dinero sintió un sacudón en el estómago. De un día para otro, la certeza se volvió duda. Muchos se asustaron y comenzaron a vender, temiendo que fuera el inicio del final. Pero lo interesante es lo que vino después. Tras ese desplome inicial, el mercado se recuperó. Con el paso de los días, los precios volvieron a subir, y la caída se interpretó como un simple temblor, un susto pasajero. A ojos de millones de personas, lo ocurrido en septiembre se convirtió en la prueba de que el sistema era resistente. Se decía que el mercado había demostrado su fortaleza, que un sobresalto así solo servía para limpiar excesos y ofrecer una oportunidad de compra a mejores precios. Esa recuperación rápida fue, en realidad, uno de los momentos más peligrosos de toda la historia, porque en lugar de servir como advertencia, reforzó la confianza. Muchos inversores llegaron a una conclusión equivocada, que podían entrar en pánico un día, vender, volver a comprar más abajo y recuperar sus pérdidas. Era como si hubieran descubierto una falsa fórmula mágica para el riesgo. La idea que se instaló en la mente de muchos fue sencilla y peligrosa. Si algo salía mal, bastaba con asustarse un momento, vender y luego regresar cuando todo se calmara. Este es un momento crucial en cada colapso financiero. Siempre hay un primer temblor que sacude al sistema, pero no lo destruye. Cuando ese primer golpe no derriba la estructura, la confianza se fortalece de una manera engañosa. La gente cree que el sistema ya probó que aguanta los sobresaltos. El miedo se transforma en arrogancia. En lugar de retirarse a tiempo, muchos deciden redoblar la apuesta. Piensan que han entendido el truco, que la caída es solo una fase del juego, que el mercado siempre termina recompensando al que permanece. Lo que la mayoría de personas no quiso ver en aquel momento era la trampa escondida detrás de esa aparente resiliencia. La mentalidad que se extendió fue peligrosa. Se asumía que el pánico era casi una estrategia, que uno podía entrar y salir, y que el sistema siempre ofrecería una salida ordenada. Sin embargo, esta burbuja no funcionaba así, y ninguna trampa funciona así. Una trampa se construye precisamente sobre la repetición de pequeñas señales que parecen inofensivas, hasta que un día ya es demasiado tarde para reaccionar. Al mismo tiempo, había algo aún más profundo que casi nadie comprendía del todo, y que muchos evitaban pensar conscientemente porque resultaba demasiado inquietante. El mercado de valores no flotaba en el aire, aislado, separado de la vida real. No era un escenario aparte, un bonito jardín lleno de flores financieras que pudieras visitar y abandonar sin consecuencias. El mercado estaba entretejido en todo el sistema económico. Cada movimiento importante en las acciones tenía efectos en los bancos, en las empresas, en los empleos, en las familias. Los bancos mantenían acciones en sus carteras. Su patrimonio dependía, en parte, de lo que valían esos títulos. Cuando las acciones subían, los balances bancarios lucían fuertes, sólidos. Cuando las acciones bajaban, la salud de esos mismos bancos se deterioraba. Y la salud de los bancos, para que tú lo entiendas con claridad, era prácticamente la salud de todo el sistema financiero. De ellos dependían los créditos,
las hipotecas, los préstamos para empresas, la liquidez que permitía que la economía se moviera día a día. Si los precios de las acciones caían lo suficiente, los bancos comenzaban a acumular pérdidas serias. Esas pérdidas reducían su capital propio, su margen de seguridad. Un banco con un balance dañado se volvía mucho más reticente a prestar. Si los bancos dejaban de prestar, las empresas tenían dificultades para financiar operaciones, para comprar materias primas, para pagar nóminas. Cuando eso ocurre, el impacto llega a la calle en forma de despidos, recortes salariales, cierres de plantas. Piénsalo así. Las personas tenían hipotecas firmadas con esos bancos. Habían pedido crédito para comprar casas, abrir pequeños negocios, levantar talleres o tiendas. Si un banco se veía contra las cuerdas y empezaba a quebrar, esas hipotecas podían venderse a terceros o ejecutarse en condiciones mucho más duras. La gente que había pedido prestado, confiando en un escenario estable, de pronto podía encontrarse con que el banco exigía que devolvieran el dinero en condiciones imposibles de cumplir. Los negocios, grandes y pequeños, dependían del crédito bancario. Pedían préstamos para pagar inventarios, para invertir en maquinaria, para expandirse. Si los bancos decidían reforzar su capital cobrando préstamos en lugar de renovarlos, muchas empresas sencillamente ya no podían operar con normalidad. Las pequeñas tiendas cerraban. Las fábricas dejaban de producir. Los talleres apagaban sus máquinas. Detrás de cada cierre había familias enteras que perdían su fuente de ingresos. A todo esto se sumaba un detalle devastador. La gente común tenía sus ahorros depositados en esos mismos bancos. Eran los ahorros de toda una vida, el fruto de años de trabajo, guardado con la idea de proteger el futuro. En un escenario de quiebras bancarias, esos depósitos podían desaparecer de un día para otro. No existían garantías como las que se conocen hoy. Si el banco cerraba sus puertas sin suficiente respaldo, los ahorros se esfumaban. Era posible que alguien entrara un lunes por la mañana a su sucursal de confianza y se encontrara con una noticia brutal. El banco había quebrado durante el fin de semana, sin previo aviso, sin tiempo para reaccionar, sin una oportunidad de retirar el dinero. Esa era la realidad silenciosa que se escondía detrás de la euforia bursátil. Un sistema completamente interconectado, donde una caída suficiente en los precios de las acciones podía desencadenar una reacción en cadena que pasaba de las pantallas de cotizaciones a los balances bancarios, de allí a las empresas y finalmente al bolsillo de la gente común. En esos días, previos al colapso definitivo, casi nadie terminaba de unir todas esas piezas. Se miraba el mercado como si fuera solo un tablero de juego. Sin embargo, lo que estaba en riesgo era muchísimo más que el valor de unas cuantas acciones. Lo que pendía de un hilo era la confianza en todo el sistema que sostenía la vida económica de millones de personas. Todo el sistema financiero se había levantado sobre una base de suposiciones sobre ganancias futuras, crecimiento infinito y prosperidad permanente. Durante años, esas suposiciones parecían funcionar, así que casi nadie se detenía a cuestionarlas. Cada nueva subida de la bolsa reforzaba la idea de que el modelo era correcto, de que los mercados siempre encontrarían la forma de seguir avanzando. Sin embargo, con el tiempo, esas expectativas se fueron alejando cada vez más de la realidad concreta de fábricas, empleos, producción y consumo. Era como si la narrativa del éxito hubiera seguido una ruta diferente a la de la economía real. Piensa en esto con calma. Toda una estructura financiera sostenida por ideas sobre lo que ocurriría mañana y no tanto por lo que estaba ocurriendo hoy. Se asumía que las ganancias crecerían año tras año, que las empresas venderían cada vez más, que los salarios permitirían seguir comprando, que la demanda nunca se agotaría. Esas creencias se hicieron tan cómodas, tan convenientes, que resultaba muy incómodo plantearse la posibilidad de que estuvieran equivocadas. A la mayoría de personas le resultaba mucho más fácil seguir creyendo que todo iría bien. Y lo que es aún más poderoso, era más rentable creerlo. Mientras tú confiabas en esa historia, el valor de las acciones subía, el crédito fluía
y las aparentes oportunidades de enriquecerse rápido se multiplicaban. Cuestionar el relato implicaba arriesgarse a perder beneficios, a quedar al margen de la fiesta. En las semanas previas a octubre, las señales de advertencia empezaron a multiplicarse, como pequeñas grietas en un muro que, al principio, solo observa quien se detiene a mirarlas de cerca. El mercado experimentaba repuntes fuertes que de repente se revertían sin explicación clara. Luego venían de nuevo subidas igual de violentas. Esa oscilación constante era un síntoma de inestabilidad. Para alguien atento, era como contemplar a una persona caminando con los ojos vendados hacia el borde de un acantilado. De vez en cuando, esa persona se tambaleaba hacia atrás unos pasos, recuperaba el equilibrio, y quienes miraban desde lejos interpretaban ese retroceso como una señal de seguridad. Cada vez que el mercado sufría una caída brusca y luego se recuperaba, había voces que exclamaban con alivio. Se decía que el sistema había resistido, que las correcciones eran sanas, que el mercado había demostrado su solidez una vez más. Esa lectura de los hechos se volvió muy popular. Se repetía en periódicos, en conversaciones entre inversores, en reuniones de negocios. La idea era siempre la misma. Si hubo una bajada y luego una subida, entonces todo estaba bajo control. Lo que casi nadie admitía era que paso a paso, ese caminante con los ojos vendados seguía avanzando hacia el acantilado. El acantilado no se alejaba. Al contrario, cada jornada de especulación lo hacía estar un poco más cerca. Hacia finales de septiembre, las grietas se volvieron más visibles para cualquiera que realmente quisiera ver. Las ventas de automóviles, uno de los símbolos más claros del auge de la década, comenzaron a desacelerarse de forma notable. Los concesionarios ya no tenían las mismas colas de compradores que en los meses anteriores. Desde los picos del verano, las cifras de ventas empezaron a caer. Esto, para un observador atento, era una señal muy clara. Si la gente compraba menos coches, no era solo un cambio de humor pasajero. Era un indicio de que el bolsillo empezaba a sentirse más apretado. Al mismo tiempo, el empleo en ciertas industrias comenzó a debilitarse. En algunos sectores, se redujeron turnos, se congelaron contrataciones, se recortaron horas de trabajo. La producción en varias fábricas se ajustó a la baja. Las máquinas seguían funcionando, pero ya no al ritmo frenético de los años anteriores. Los indicadores de producción industrial mostraban descensos que resultaban difíciles de justificar con el relato de crecimiento infinito. Eran síntomas de fatiga en la economía real, en la producción tangible de bienes y servicios. La economía que se podía tocar, medir y vivir en el día a día estaba mostrando signos claros de cansancio y tensión. Sin embargo, el mercado de valores seguía avanzando, seguía escalando hacia niveles cada vez más altos, como si viviera en otra dimensión. Los precios de las acciones subían y subían, completamente desconectados de esas señales de advertencia que se acumulaban en el mundo físico. Para alguien como tú, que observa la historia con perspectiva, el contraste resulta evidente. En aquel momento, para millones de personas, ese contraste se prefería ignorar. En la práctica, era como si coexistieran dos economías al mismo tiempo, una de ellas basada en la realidad concreta. Fábricas que producían menos, empresas que veían frenarse la demanda, trabajadores que empezaban a preocuparse por la estabilidad de sus empleos. La otra existía casi por completo en la imaginación colectiva. Una economía de papel, de gráficos ascendentes, de titulares optimistas que hablaban de nuevos máximos en la bolsa. En esa segunda economía, los números parecían siempre favorecedores y cualquier dato negativo se consideraba temporal, irrelevante o malinterpretado. Esta es la esencia de una burbuja financiera. La fase final no llega cuando los precios dejan de subir, sino cuando los precios siguen subiendo, incluso frente a un torrente de señales provenientes del mundo real que gritan que algo va mal. Es el momento en que la desconexión se vuelve tan evidente que cualquiera, con un mínimo de sinceridad, podría verla. Aún así, casi nadie actúa, porque actuar implicaría aceptar
que toda la narrativa de los últimos años fue un error. Significaría reconocer que se tomaron decisiones equivocadas, que se asumieron riesgos excesivos, que las ganancias obtenidas eran frágiles y podían evaporarse. Y aquí entra en juego un factor humano muy poderoso. Para muchas personas, admitir que se equivocaron duele más que perder dinero. Reconocer que se apostó por una ilusión exige un tipo de humildad que poca gente está dispuesta a ejercer cuando se trata de riqueza y estatus. Por eso, en ese tramo final de la burbuja, aunque las señales de alarma se vuelven casi imposibles de negar, la mayoría prefiere aguantar un poco más, convencerte de que todo se arreglará, postergar la decisión dolorosa. Cada día que se elige mirar hacia otro lado, el sistema se tensa un poco más. Cada jornada de precios inflados acerca un paso más al momento del ajuste brutal. En esas semanas previas al colapso de 1929, la historia ya estaba escrita en las cifras de producción, en los datos de empleo, en las estadísticas de ventas. Sin embargo, la mente colectiva seguía aferrada a la narrativa de prosperidad sin fin. Esa tensión entre lo que ocurría en la realidad y lo que la gente prefería creer fue, en última instancia, el verdadero combustible que llevó al sistema hasta el borde del precipicio. Octubre de 1929 empezó, en apariencia, como cualquier otro mes en el calendario financiero. Las oficinas abrían, los teletipos sonaban, los periódicos seguían hablando de oportunidades, y en la superficie, todo parecía continuar dentro de lo normal. Sin embargo, por debajo de esa rutina, algo muy distinto ya se había puesto en marcha. El lunes 21 fue el primer golpe serio. Ese día, el mercado registró una caída cercana al 3%. Para alguien que llevaba meses viendo subidas casi constantes, ese descenso se sentía como un cubo de agua fría. Había nerviosismo, comentarios en voz baja, miradas preocupadas en las casas de corretaje y en los cafés donde se seguían las cotizaciones, pero todavía no había pánico desatado. La respuesta oficial llegó rápido. La Reserva Federal y varios de los banqueros más influyentes del país salieron a hablar en público. Se organizaron conferencias de prensa y se emitieron comunicados que repetían una misma idea. La situación estaba bajo control. Lo que estaba ocurriendo se describía como una corrección saludable, el tipo de ajuste natural que, según ellos, cualquier mercado experimenta de vez en cuando. Se pedía calma, se aseguraba estabilidad, se convocaba a confiar. Para que tú lo visualices, es como estar a bordo de un barco que empieza a inclinarse de manera inquietante. El capitán aparece, explica que todo forma parte de las maniobras normales y asegura que el rumbo sigue firme. En ese escenario, la mayoría de pasajeros no se lanza al mar de inmediato. Espera, observa, confía en que quienes llevan el timón saben lo que hacen. En esos días de octubre, millones de pequeños y grandes inversionistas reaccionaron igual. Decidieron aguardar y ver qué ocurría. Sin embargo, el martes 22 trajo más malas noticias. Las ventas continuaron, los precios volvieron a bajar, y la sensación de incomodidad se hizo más profunda. Luego, llegó el miércoles 23, y la presión aumentó otra vez. Cada nueva jornada de caídas sumaba una capa de inquietud. El mercado, que durante años había parecido una escalera infinita hacia arriba, ahora se deslizaba peldaño a peldaño en dirección contraria. Las ventas empezaron a ganar velocidad, como una bola de nieve que desciende por una colina. El jueves 24 fue el día en que todo cambió de tono. Aquel día pasaría a la historia con un nombre que lo dice todo: Jueves Negro. Lo que se venía gestando como un nerviosismo creciente se transformó en ventas, frenéticas, en un verdadero desborde de pánico. Quienes durante meses habían buscado el mejor precio para comprar, ahora buscaban cualquier precio para salir. La prioridad dejó de ser ganar y pasó a ser reducir la exposición, liquidar posiciones, escapar. En cuestión de horas, las órdenes de venta inundaron el sistema. Los corredores se vieron completamente superados. Las mesas de negociación estaban desbordadas. Las manos temblaban. Las decisiones se tomaban a la carrera. Las líneas telefónicas colapsaron con llamadas de clientes desesperados, exigiendo vender, pedir explicaciones,
entender qué estaba ocurriendo. Las máquinas de cinta que imprimían los precios en tiempo casi real no podían seguir el ritmo. Las operaciones se acumulaban, y lo que aparecía en el papel ya estaba desactualizado cuando alguien lo leía. Eso significaba que muchas personas vendían sus acciones sin saber a qué precio real se estaban ejecutando las órdenes. Luego esperaban horas para enterarse del resultado. Cuando por fin conseguían esa información, descubrían que el valor había caído varios puntos porcentuales por debajo de lo que esperaban. Era como intentar frenar un coche en una pendiente resbalosa. Para cuando llegaba la reacción, el vehículo ya estaba mucho más abajo. Ese jueves negro se negociaron alrededor de 13 millones de acciones. Para que entiendas la magnitud, era más del doble del volumen habitual de una jornada típica, incluso más del triple en ciertos días promedio. El sistema financiero, que había sido diseñado para manejar un flujo razonable de órdenes, se estaba doblando bajo su propio peso. Las estructuras operativas comenzaron a mostrar fallas. No era solo un mercado bajando, era una infraestructura entera siendo sometida a una presión para la que no estaba preparada. Cuando llegó el viernes, y durante todo el fin de semana, el miedo ya se había instalado en las conversaciones de la gente común. En casas, oficinas y cafés se hablaba de pérdidas, de rumores, de historias de personas que lo habían perdido casi todo en cuestión de jornadas. El pánico dejó de ser una sensación aislada de los corredores de bolsa para convertirse en un sentimiento colectivo. En esos días, comenzó a aparecer una figura temida por cualquier inversor que compra acciones con dinero prestado: la llamada de margen. Esta llamada no es una simple notificación, es una advertencia contundente. Un corredor se comunica con el cliente y le dice, en esencia, hay que poner más dinero en la cuenta de inmediato o las acciones se venderán sin esperar autorización. Es un ultimátum duro. Piensa en lo que eso implica para alguien cuyas acciones ya vienen cayendo en picada. El valor de su inversión se reduce cada día y de pronto se le exige aportar más capital para mantener esa misma posición. Si la persona tiene ahorros de reserva, tal vez consigue cubrir el margen una vez. Sin embargo, si no dispone de dinero adicional, o si la caída continúa, el corredor ejecuta las órdenes de venta igual, al precio que el mercado esté dispuesto a pagar en ese momento. Y en un clima dominado por el pánico, ese precio suele ser desastroso, muy inferior al que esa persona habría aceptado en condiciones normales. Esta dinámica generó una auténtica cascada de ventas forzadas. Cada vez que un grupo de inversores recibía llamadas de margen, muchos se veían obligados a liquidar sus acciones. Esas ventas empujaban los precios aún más hacia abajo. Esa nueva caída provocaba más llamadas de margen para otros inversionistas, que se veían arrastrados al mismo proceso de liquidación apresurada. De esta manera, el mismo mecanismo que durante años había ayudado a inflar los precios, trabajando en dirección ascendente, comenzó ahora a operar en sentido inverso con una velocidad aterradora. El ciclo que había creado riqueza en apariencia, apoyado en el crédito y en la confianza desmedida, se transformó en un ciclo de destrucción de valor. Cada descenso habilitaba otro. Cada venta forzada alimentaba una más. En cuestión de días, lo que durante una década se había construido ladrillo a ladrillo sobre expectativas, deuda y entusiasmo, empezó a desmoronarse como un edificio al que le retiran las columnas de golpe, y quienes estaban dentro de ese edificio financiero, desde grandes banqueros hasta pequeños ahorristas, tuvieron que enfrentar una realidad que ya no se podía ocultar detrás de conferencias de prensa ni palabras tranquilizadoras. Ese fin de semana se suponía que iba a ser un respiro, un espacio para que todo el mundo pudiera sentarse, respirar hondo y tratar de pensar con algo de claridad después del caos del Jueves Negro. En teoría, los mercados cerrados daban tiempo para analizar los acontecimientos con la cabeza fría. En la práctica, fue exactamente lo contrario. Lo que se vivió fue un ambiente de miedo denso, casi físico. En muchas casas, familias enteras se sentaron alrededor de la mesa del comedor sin hablar mucho, con los periódicos abiertos y la radio encendida,
preguntándose en silencio si sus ahorros llegarían vivos al lunes. Había quien miraba una y otra vez sus extractos bancarios, sus posiciones en acciones, intentando hacer cuentas que ya no cerraban. En lugar de alivio, el fin de semana se convirtió en una larga noche emocional que duró 2 días, donde cada persona repasaba mentalmente las decisiones que la habían llevado hasta allí. En medio de ese ambiente, el Wall Street Journal intentó poner un tono tranquilizador. Publicó un titular durante el fin de semana que decía: "La crisis pasa, los precios de las acciones en fuerte recuperación". Sobre el papel, sonaba a calma, a control, a estabilidad recuperada. Sin embargo, para quien miraba un poco más allá, ese mensaje se sentía vacío, casi como una negación infantil de lo que había ocurrido. Era como silbar al pasar frente a un cementerio en plena noche, fingiendo que el miedo no existe mientras el peligro está allí, delante de ti. En el fondo, muchas personas empezaban a sentir que algo se había roto de forma profunda. No hacía falta un título en economía para entenderlo. Bastaba recordar el jueves. Casi 13 millones de acciones cambiando de manos, un sistema operativo al borde del colapso, corredores desbordados, órdenes que tardaban horas en ejecutarse. Si un solo día había sido tan devastador, la conclusión era inquietante. El lunes difícilmente traería calma. La sensación general, aunque nadie quisiera decirlo en voz alta, era que lo peor aún estaba por llegar. Además, existía un problema estructural que tú necesitas entender. No había mecanismos modernos para frenar el derrumbe. No existían interruptores automáticos que detuvieran la negociación cuando el pánico se intensificaba. No había botón de pausa que permitiera a todo el mundo detenerse, respirar y reevaluar. Si el poder de compra desaparecía, simplemente desaparecía. Nadie podía obligar a los compradores a volver al mercado. Y eso es exactamente lo que comenzó a ocurrir. El poder de compra, ese flujo de dinero nuevo que durante años había impulsado la subida de las acciones, se evaporó. Los préstamos al margen que habían levantado los precios como un andamiaje invisible, ahora eran reclamados, retirados, exigidos de vuelta. Los corredores pedían el dinero prestado. Los bancos reducían crédito. Y, quizá lo más grave, la confianza había recibido un golpe casi mortal. Cuando la confianza se rompe, no basta con un discurso optimista para reconstruirla. Se resquebraja de una manera que deja cicatrices. Recuperarla lleva años, a veces décadas, y en algunos casos jamás vuelve al nivel anterior. Ese fin de semana, lo que se quebró no fue solo el ánimo de algunos inversores, fue la fe colectiva en que el mercado era una máquina que siempre encontraba la forma de seguir subiendo. El lunes 28 de octubre de 1929, conocido después como Lunes Negro, fue el día en que todo ese sistema mostró hasta qué punto podía desmoronarse. En una sola jornada se negociaron más de 9 millones de acciones. La palabra correcta ya no era caída, era colapso. Los precios descendieron con una violencia que dejó a muchos paralizados. En cuestión de horas, el mercado perdió casi un 13% de su valor. Personas que se habían acostumbrado a ver sus cuentas crecer, mes tras mes, año tras año, vieron cómo esas cifras se reducían en una sola tarde. Fortunas que parecían sólidas, casi permanentes, se deshicieron como nieve al sol. Firmas de corretaje que llevaban décadas presentándose como pilares del sistema financiero, se encontraron, de golpe, frente a la insolvencia. Sus reservas ya no alcanzaban para cubrir las obligaciones con clientes y bancos. En las últimas horas de negociación de ese lunes, lo que se vivió fue pánico puro. Corredores gritando, teléfonos sonando, sin parar, órdenes que se cruzaban. Operadores agotados física y emocionalmente. Las máquinas de cinta que registraban los precios trabajaron hasta las 7 y 8 de la noche, intentando ponerse al día con el volumen de operaciones. Aún así, el sistema estaba tan saturado que la información llegaba tarde. Eso creó una situación perversa. Para cuando los precios se imprimían en la cinta, ya estaban desfasados. Eran números viejos, de hacía horas, que ya no reflejaban la realidad del piso de negociación. Los precios reales en el mercado eran todavía más bajos. De esta forma, muchos inversores veían en la cinta
un valor que parecía desastroso, pero la realidad era incluso peor. Era como ver una película de desastre en cámara lenta, donde tu patrimonio se derrite escena tras escena, y tú no puedes hacer nada para detenerlo. Quienes habían comprado con margen, quienes habían hipotecado su futuro para subirse al auge, fueron los más expuestos al daño. Esta parte suele ser difícil de comprender del todo desde el presente. Así que conviene explicarla con calma. Piensa en un hombre que poseía $10,000 en acciones, pero que solo había puesto $1,000 de su propio dinero. El resto, los $9,000 restantes, los había pedido prestados a su corredor mediante un préstamo al margen. Cuando el mercado colapsó, ese hombre no solo perdió el capital inicial de $1,000, además, quedó debiendo los $9,000 al corredor. Es decir, pasó de sentirse rico, de creer que tenía una pequeña fortuna construida, a estar endeudado hasta el cuello en cuestión de horas. Historias como esa se repitieron miles de veces a lo largo de esa semana fatídica. La carga psicológica fue tan extrema que algunas personas simplemente no pudieron soportarla. Hubo quienes decidieron quitarse la vida, abrumados por la vergüenza, el miedo y la sensación de haber arruinado su futuro y el de su familia. Otros desaparecieron sin dejar rastro, escapando de deudas imposibles de pagar. Algunos se sentaron en silencio, en un estado de shock completo, mirando los titulares y las cifras en los periódicos sin lograr asimilar lo que estaban leyendo. Esa mezcla de incredulidad, miedo y pérdida marcó a toda una generación. Para muchos, el lunes negro no fue solo un episodio financiero, fue el momento exacto en el que sus vidas se partieron en dos: el antes del colapso y el después, cuando tuvieron que reconstruir su realidad desde las cenizas de un sistema en el que habían confiado ciegamente. Las firmas de corretaje empezaron a caer casi de inmediato, como fichas de dominó mal alineadas. Para que tú lo entiendas con claridad, no se trataba de pequeños intermediarios sin nombre. Algunos de los mayores nombres de Wall Street, casas de bolsa que durante décadas se habían presentado como símbolos de permanencia y estabilidad, comenzaron a fallar. Eran instituciones que habían visto guerras, recesiones, cambios de gobierno, y aún así seguían allí, firmes. De pronto, ya no podían cumplir con sus obligaciones más básicas. Habían prestado demasiado dinero a demasiada gente. Habían asumido riesgos desmedidos porque durante años esos riesgos parecían no tener consecuencias. Mientras el mercado subía, esos préstamos parecían decisiones brillantes. El problema es que, cuando los precios se desplomaron, la realidad se impuso como un golpe directo. Los clientes no podían devolver el dinero. Las garantías ya no valían lo que se había supuesto. Y las firmas de corretaje quedaron atrapadas entre deudas imposibles de cobrar y compromisos que debían honrar. Detrás de ellas estaban los bancos que habían financiado buena parte de esos préstamos al margen. Esas entidades financieras, que habían puesto capital para sostener el auge, comenzaron a registrar pérdidas masivas. Cada impago, cada cartera de préstamos incobrables, abría un hueco en sus balances. La cascada de fracasos empezó a extenderse hacia afuera, tocándolo todo: corredores, bancos, empresas, familias. Lo que al principio parecía un problema localizado en el mercado de valores, se transformó en una reacción en cadena que alcanzó todos los rincones de la economía. Lo que mucha gente no comprendió del todo en los días y semanas posteriores al lunes negro fue la verdadera dimensión de lo que estaba ocurriendo. Para muchos, seguía siendo, en apariencia, una simple caída del mercado. Una tragedia para quienes tenían acciones, sí, pero todavía algo que quizá pudiera contenerse. En realidad, lo que se había puesto en marcha era el colapso de la estructura que sostenía a toda la economía. Era el inicio de una cadena de eventos que destruiría el sistema financiero de la época y desencadenaría dificultades que se prolongarían durante casi una década completa. Los bancos comenzaron a quebrar porque, literalmente, sus activos se habían esfumado. Tenían grandes posiciones en acciones que, en cuestión de días, perdieron buena parte de su valor. Lo que el papel decía que valían ya no coincidía con la realidad del mercado. Sus balances, que antes mostraban solidez, se volvieron negativos casi de la noche a la mañana. Un banco con activos evaporados es un banco que deja de ser confiable. Y un banco que deja de ser confiable
deja de ser útil para la economía. Las empresas acudían a esas entidades buscando crédito, como lo habían hecho durante años para expandirse, contratar personal, abrir nuevas plantas. De pronto, ese crédito dejó de existir. Los bancos que no habían quebrado todavía se volvieron extremadamente cautelosos. Cerraron el grifo de los préstamos. El flujo de dinero que había alimentado la expansión se secó. Negocios que estaban en plena fase de crecimiento se encontraron de golpe con un muro. No podían seguir ampliándose. Algunos tuvieron que detener proyectos en marcha. Otros, simplemente, ya no pudieron operar. La consecuencia inmediata fue el despido de trabajadores. Sin crédito, sin ventas suficientes, sin acceso a liquidez, muchas empresas recortaron personal para sobrevivir. Hombres y mujeres que habían disfrutado de empleo estable durante años recibieron la noticia de que sus servicios ya no eran necesarios. Fábricas redujeron turnos o cerraron por completo. Comercios que habían prosperado durante los años 20 empezaron a bajar persianas para siempre. Al mismo tiempo, las familias que tenían hipotecas con esos bancos enfrentaron una pesadilla adicional. Si el banco estaba al borde del colapso, aceleraba el cobro de los préstamos, exigía pagos, endurecía condiciones. Quienes ya tenían dificultades para llegar a fin de mes, vieron cómo sus casas quedaban en riesgo. Muchas familias perdieron sus hogares porque ya no podían pagar las cuotas o porque la entidad acreedora entró en quiebra y sus deudas fueron vendidas o ejecutadas de manera agresiva. Cada nueva ronda de fracasos erosionaba un poco más la confianza en el sistema. Con cada noticia sobre un banco cerrado, una firma quebrada, una fábrica cerrada, la sensación de seguridad se deterioraba. Se formó una espiral descendente que parecía no tener fondo. Los inversores que habían usado margen para entrar en la bolsa quedaron completamente devastados. Sus ahorros de toda la vida desaparecieron. Los fondos de reserva que habían acumulado para la jubilación, para la educación de sus hijos, para emergencias, se esfumaron junto con las cotizaciones. Los sueños de un futuro estable y protegido quedaron reducidos a cifras negativas. Y no fueron solo ellos. Cualquiera que tuviera dinero en un banco empezó a vivir con un miedo silencioso pero constante. Cada día, más personas se preguntaban si la entidad donde guardaban sus ahorros seguiría abierta la semana siguiente. La duda básica era sencilla y brutal. ¿Podré retirar mi dinero cuando lo necesite? Esa pregunta se repetía en hogares de todas las clases sociales. Al mismo tiempo, cada trabajador con empleo fijo se levantaba por la mañana sin saber si al final del mes seguiría cobrando un sueldo. El obrero de fábrica, la secretaria de oficina, el vendedor, el conductor, todos compartían la misma inquietud. Cada nueva noticia sobre cierres y despidos hacía que la sensación de inestabilidad creciera. El futuro se volvió incierto para casi todos. El optimismo que había definido la década de los años 20, aquella creencia casi ciega en que el futuro siempre sería mejor que el presente, se evaporó con rapidez. La idea de que uno podía enriquecerse con rapidez gracias a la bolsa, de que la fiesta de ganancias interminables nunca tendría que terminar, desapareció como rocío bajo el sol de la mañana. Lo que ocupó su lugar fue miedo, un miedo puro, corrosivo, paralizante. Ese miedo afectó la forma en que la gente tomaba decisiones. Muchas personas comenzaron a acumular efectivo, guardándolo en casa, escondiéndolo, desconfiando de cualquier institución financiera. Otras corrieron a retirar depósitos bancarios por temor a que el banco cerrara de un día para otro. Esas reacciones, comprensibles desde el punto de vista humano, terminaron debilitando todavía más a las instituciones que, en teoría, debían sostener el sistema y proteger a los ahorristas. El miedo, en lugar de salvar, aceleró la destrucción. Lo que hace que la caída de 1929 resulte especialmente valiosa como lección es que las señales de advertencia no estaban ocultas. Había signos visibles de exceso, de desconexión entre los precios y la realidad económica. Existían economistas serios y mentes financieras muy lúcidas que entendieron lo que estaba ocurriendo y trataron de alzar la voz. Publicaron artículos, pronósticos, análisis. Dijeron,
que el ritmo era insostenible, que la burbuja se inflaba demasiado. Sin embargo, esas advertencias fueron ignoradas una y otra vez. Los incentivos jugaban en contra de la prudencia. Las personas que estaban ganando cantidades enormes de dinero con la burbuja tenían razones muy poderosas para minimizar el riesgo. Cada día de euforia les reportaba beneficios. Aceptar que había peligro significaba poner en duda esas ganancias y, en muchos casos, detener un flujo de dinero que parecía imparable. Por otro lado, quienes ya estaban atrapados en la especulación, pequeños y medianos inversores, se aferraban emocionalmente a la esperanza de que todo saldría bien. Reconocer el peligro habría implicado admitir que habían cometido errores, que se habían dejado llevar por el entusiasmo. Esa aceptación era dolorosa. Era más cómodo ignorar las advertencias y confiar en que el mercado se recuperaría una vez más. Incluso las instituciones que tenían el poder de actuar para frenar la burbuja se encontraban envueltas en sus propios conflictos de interés. Tomar medidas firmes habría significado enfrentar presiones políticas, críticas públicas y posibles pérdidas económicas a corto plazo. Ante ese dilema, muchas optaron por la inacción, por la espera, por la esperanza de que el problema se resolviera solo. Este patrón, que ves en 1929, se repite en prácticamente cada desastre financiero importante. Siempre hay alguien que lo ve venir. Siempre hay voces que advierten. Las señales están ahí, visibles para quien realmente quiera mirarlas. Sin embargo, en medio del auge, las advertencias suenan como ruido molesto, mientras que el sonido del dinero que se está ganando retumba con mucha más fuerza. Esa es la lección incómoda. El peligro rara vez es invisible. Simplemente se prefiere no mirarlo de frente cuando todos se sienten enriquecidos. Si tú te quedas con una sola idea de 1929, tiene que ser esta. Los sistemas financieros se vuelven extremadamente frágiles cuando se construyen más sobre la confianza que sobre la realidad. Cuando el valor de las cosas depende, sobre todo, de lo que la gente cree que valen y no tanto de lo que producen en el mundo real, todo el sistema se vuelve vulnerable a algo muy simple y muy humano: un cambio de ánimo. La confianza no es una ley física, es un estado mental colectivo. Puede tardar años en formarse, y sin embargo, puede quebrarse en cuestión de horas. Basta con que suficientes personas se den cuenta, casi al mismo tiempo, de que algo está mal, para que toda la estructura que parecía sólida se derrumbe como un decorado de cartón. Lo que vino después del colapso de 1929 fue la Gran Depresión. No fue una caída breve de 1 o 2 años. Fue una herida profunda que se extendió durante más de una década. El desempleo llegó a tocar alrededor de una cuarta parte de la fuerza laboral, aproximadamente un 25%. Eso significa que 1 de cada 4 trabajadores que quería un empleo simplemente no lo encontraba. Industrias completas se redujeron hasta casi desaparecer. Sectores que habían sido motores del crecimiento en los años 20 se quedaron sin combustible. Familias que se habían considerado de clase media, con cierta estabilidad, con casa, ahorros y proyectos, se vieron empujadas a la pobreza. Lo que en los años 20 había sido optimismo, brillo, confianza en que el futuro siempre sería mejor, se transformó en los años 30 en algo muy distinto. Colas de desempleados, comedores populares, angustia diaria por llegar a fin de mes. La década del entusiasmo se convirtió en la década de la desesperación. La salida definitiva de esa depresión no vino de un milagro de los mercados, ni de una simple recuperación espontánea. Se necesitó un hecho extremo: la Segunda Guerra Mundial. La economía entera se movilizó para la producción bélica. Fábricas que antes producían bienes de consumo comenzaron a fabricar armamento, vehículos, suministros militares. Millones de personas fueron empleadas para sostener ese esfuerzo. La recuperación llegó, sí, pero no porque el sistema financiero hubiese corregido sus excesos de manera elegante, sino porque la sociedad entera se reorganizó alrededor de una economía de guerra. Eso es lo que ocurre cuando un sistema financiero basado en la especulación termina colapsando. Quienes salieron bien parados después de 1929 no fueron los más audaces ni los más temerarios. Fueron los cautelosos,
los escépticos, las personas que desconfiaron de la historia dominante y decidieron salir a tiempo, liquidando sus acciones antes de que la caída se acelerara. Fueron también quienes tenían su riqueza en activos reales, tierras, propiedades, bienes físicos que conservaban valor más allá de las cotizaciones de la bolsa. Tenían algo tangible, algo que la histeria del mercado no podía borrar con un simple desplome de precios. En cambio, quienes fueron destruidos fueron, sobre todo, personas comunes que creyeron la narrativa de que los precios de las acciones solo podían subir. Creyeron que era posible enriquecerse con rapidez, que participar en el auge era la decisión inteligente, casi obligatoria. La historia, como lo hace una y otra vez, demostró que esa narrativa estaba equivocada de principio a fin. No era un pequeño error, era una ilusión completa. La tragedia de 1929 no está solamente en que la gente fuese engañada. A lo largo de la historia, las personas han sido engañadas muchas veces. La verdadera tragedia está en que esta misma historia se repite una y otra vez en distintas épocas y en diferentes burbujas, y la gente sigue creyéndola porque los incentivos siguen siendo los mismos. Mientras haya dinero que ganar, contándole a la gente que puede hacerse rica rápidamente, siempre habrá alguien dispuesto a contarlo. Mientras existan personas desesperadas por creer que hay un atajo, que existe un camino rápido hacia la abundancia, seguirán abrazando esa promesa. Y mientras esa creencia colectiva impulse los precios de los activos mucho más que los fundamentos reales, mientras el deseo de ganar pese más que la realidad de lo que se produce, se vende y se gana, el sistema seguirá siendo frágil. Un castillo construido sobre arena, vulnerable a cualquier sacudida de confianza. Un rumor, un dato, una duda que se extiende, puede bastar para desencadenar otra caída. La caída de 1929 no fue un rayo caído de un cielo despejado, ni un desastre totalmente imprevisible. Fue la consecuencia lógica de un sistema financiero que se había desconectado de la realidad y de una sociedad dispuesta a creer historias cómodas en lugar de enfrentar verdades incómodas. Las señales estaban allí. Valoraciones exageradas, deuda al margen desbordada, desconexión entre la economía real y la bolsa, advertencias de economistas serios. Las voces de precaución existían, pero el sonido del dinero, siendo ganado, era más fuerte que cualquier llamada a la prudencia. En las últimas horas, antes del gran colapso, todavía había personas comprando acciones que no podían pagar, convenciéndose de que el siguiente día traería la recuperación milagrosa. Seguían repitiéndose internamente la misma mentira, que la fiesta podía continuar indefinidamente. Aquellos momentos quedaron grabados en la memoria histórica como una advertencia silenciosa. La historia conserva esos instantes como faros. Muestran lo que ocurre cuando se ignora la realidad en favor de la euforia, cuando se elige el consuelo de una mentira rentable en lugar de la incomodidad de una verdad necesaria. La pregunta que queda, y que te interpela hoy, es si como sociedad se aprenderá realmente de esas lecciones o si con otros nombres y otros activos se repetirá el mismo patrón una vez más. Al final, la caída de 1929 dejó algo más que gráficos desplomados y titulares antiguos. Dejó una advertencia grabada a fuego. Cada vez que la codicia logra hablar más fuerte que la realidad, cada vez que una sociedad decide creer historias cómodas en lugar de mirar los datos incómodos, el desenlace termina siendo el mismo. Cambian los nombres, cambian los activos, cambian las pantallas, pero el mecanismo profundo se repite una y otra vez. Hoy, mientras tú miras hacia atrás y recorres esta historia, en el fondo también estás mirando hacia adelante, porque estas lecciones no pertenecen solo al pasado. Sirven para hacerte preguntas incómodas sobre el presente. ¿En qué tipo de activos se está confiando demasiado? ¿Qué narrativas suenan demasiado bonitas para ser ciertas? ¿Quién gana mientras la mayoría cree que nada puede salir mal? Esa es la verdadera utilidad de recordar 1929. Usarlo como espejo, no como simple curiosidad histórica. Si este tipo de historias te ayuda a entender mejor cómo funciona el dinero, los mercados
y las decisiones que toman las personas cuando el miedo y la avaricia se cruzan. Entonces, este canal puede aportar mucho más a tu manera de ver la economía. Si aún no te has suscrito, este es un buen momento para hacerlo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos episodios donde se profundizará en otros colapsos, burbujas y decisiones que cambiaron el rumbo de la historia financiera. También puedes apoyar este trabajo compartiendo este video con alguien a quien le interese entender por qué los grandes desastres económicos casi nunca son accidentes puros, sino consecuencias anunciadas. Deja tu comentario contando qué parte de esta historia te impactó más o qué conexión encuentras con el mundo actual. Esa conversación en los comentarios enriquece la experiencia de todos. Gracias por llegar hasta aquí y por dedicar tu tiempo a ver este video completo. Que esta historia del pasado te sirva como advertencia para el futuro. Nos vemos en el próximo capítulo.